dijo Jopo. ¿Qué vamos a hacer? Igual. ¿No? Igual. De acá en más, Con María O'Donnell. un tutorial para tiempos complejos. Bueno, ayer subió a su máximo histórico el dólar paralelo, el dólar blue, que siempre es una señal de alarma, de cierto termómetro de preocupación en la Argentina, porque genera expectativas respecto a lo que va a pasar, ¿no? Hay un primer problema, que es que el dólar blue se dispara, 182 pesos. Es un mercado chiquito, pequeño, encima no hay turismo, donde hay muy poco movimiento, pero es un termómetro de cierta incertidumbre de qué va a pasar en los próximos meses con la economía, y también genera mucha distorsión por la enorme brecha con el dólar oficial, que ya es del 90%, es altísima la diferencia entre el dólar oficial, que está a 100 pesos, después hay que sumarle los impuestos y llega a 167 con el impuesto, pero es muy grande la brecha y es un factor de preocupación. ¿Por qué viene? Bueno, esto se produce después de una serie de restricciones que puso el Banco Central para acceder a los dólares que se pueden comprar a través de la bolsa. Entonces, al restringir el acceso por ahí, empieza a haber más actividad en el dólar paralelo. Pasó también que hubo plata de aguinaldo, que se pudo haber ido a la compra de dólar paralelo, los que no pueden comprar más allá de los $200 permitidos por mes. También la inflación acumulada. Todo esto empieza a meter bastante ruido en la economía. Se conoció el número de la inflación mayorista del 3,5% en junio, y los últimos 12 meses la mayorista acumula 65% de inflación. Los últimos 12 meses. El gobierno, sobre todo el ministro de Economía, Martín Guzmán, que había fijado como máxima prioridad de economía para este año, hay que ir a los archivos, no son tan lejanos. Dijo, ¿cuál era la prioridad absoluta? Que la inflación de este año fuese menor a la del año pasado, que fue el 36%. Va a ser casi aproximadamente unos 10 puntos más alta. No solamente no va a ser más baja, sino que va a ser significativamente más alta. Para evitar que la inflación se siga disparando, una de las principales estrategias de este año era que el dólar oficial este año avanzara por detrás de la inflación, retrasar un poquito el dólar oficial, cosa que está pasando. Pero ¿qué pasó? Te salta la válvula del dólar paralelo y eso genera mucha preocupación, mucha incertidumbre. Hay gente que, aunque el dólar oficial es el que se usa para importación, empiezan a especular con que, bueno, cuando me tengo que restoquear, a cuánto va a estar el dólar, y eso frena la actividad también. Algunas de las actividades que vienen empujando, que no es el consumo, porque como el salario viene creciendo por detrás de la inflación, el consumo no se mueve, pero la construcción, las pocas actividades que sí se mueven, cuando el dólar le empiezan a pasar en estas cosas, se ven afectadas también. También hay datos buenos en el sentido que el Banco Central todo este tiempo recuperó reservas, tiene más de 43.000 millones de dólares en 11 meses. Fue muy prudente desde el aspecto fiscal el primer semestre Martín Guzmán, pero muy prudente, a punto tal que si uno ve el déficit fiscal de los primeros meses fue el 0,5 del PBI. Fue menor a los primeros 3 años de Cambiemos. O sea, acuérdense que Mauricio Macri decía hay que bajar el déficit. Nadie bajó el déficit tanto como Martín Guzmán, digamos, o Cambiemos, por lo menos estos meses. Claro, estos meses tuvo ingreso extraordinario por lo que subieron, lo que la Argentina le vende al mundo, la soja, etcétera, y también por el aporte a las grandes fortunas. Pero también achicó mucho el gasto. Achicó el gasto en jubilaciones y pensiones que perdieron contra la inflación. Y sobre todo lo que pasó también, pero bueno, que esta es la parte malísima, a pesar de que el déficit mejoró, porque se achicó, subió la carga de los subsidios, que el propio Martín Guzmán había dicho que es malísimo, que es distorsivo, que es un subsidio a los ricos o que es un subsidio por ahí para un montón de gente que no lo necesita, concentrado solamente en el área metropolitana, los que vivimos en el área metropolitana, capital y conurbano, y el resto del país queda fuera de los subsidios al transporte y a la energía, y lo recibe un montón de gente que por ahí no lo necesita y que podría estar pagando aumentos de tarifa más acordes con la evolución de la inflación. Pero bueno, esos son los claros oscuros dentro de un contexto en el cual la inflación sigue siendo un factor de enorme preocupación, número uno, preocupación en todas las encuestas de opinión pública, y cuando el dólar se recalienta, potencia la preocupación por la inflación, aunque te digan es el dólar paralelo, las importaciones se siguen haciendo al dólar oficial, mete mucho ruido en un contexto como este, que es además un contexto electoral. Hay que ver si el acuerdo con el Fondo Monetario
escenario que ahora Guzmán quiere apurar ante las elecciones permitiría poner un escenario un poco más despejado. Pero bueno, 182 pesos el dólar paralelo ayer, su máximo histórico.